Dime algo con sinceridad. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu interior cambia lentamente, sin entender por qué? Como si tu fe, antes viva y fuerte, hubiera empezado a desvanecerse silenciosamente, sin razón aparente. A veces seguimos haciéndolo todo bien por fuera, rezando, yendo a misa, intentando mantener nuestra rutina espiritual, pero en el fondo, en nuestro corazón, sentimos que algo se ha vuelto tibio, débil, como si la llama se estuviera apagando. Santa Teresa de Ávila lo llamó infiltración espiritual. Dijo que el enemigo no necesita derribarte con fuerza, ni arrastrarte al pecado visible. A menudo solo planta una semilla muy pequeña y sutil que penetra en el corazón silenciosamente. Y lo peor de todo, se disfraza de cansancio, distracción, rutina, y crece, ocupa espacio, asfixia el alma sin que nos demos cuenta. ¿Y si esta semilla ya estuviera plantada en ti? ¿Y si la razón por la que te sientes lejos de Dios, incluso mientras intentas acercarte, es precisamente esta raíz que empezó a extenderse en el silencio? Hoy recorreremos juntos esta revelación espiritual de la que casi nadie se atreve a hablar. Porque lo que descubrió Santa Teresa podría explicar por qué tantos cristianos abandonan su fe, sin siquiera comprender cómo empezó todo. Y quizás cuando reconozcas las primeras señales de esta semilla, te des cuenta de que lleva ahí mucho más tiempo del que imaginabas. Pero la buena noticia es que hay una manera de arrancarla. Y el primer paso es reconocer el dolor invisible que causa. Si alguna vez has sentido que la llama de la fe se debilita silenciosamente y quieres descubrir, junto a otros que atraviesan la misma lucha, cómo transformar este dolor invisible en fortaleza espiritual, este es el lugar ideal. Aquí seguimos los pasos de los santos para revelar secretos que fortalecen el alma y muestran cómo superar las trampas más sutiles del enemigo. Así que suscríbete al canal ahora, activa la campanita y dale a me gusta, porque juntos recorreremos un camino de profunda transformación y verdadera pertenencia en la presencia de Dios. Quizás estés escuchando todo esto y pienses, pero rezo, voy a misa, intento hacer lo correcto, ¿por qué sigo sintiéndome lejos de Dios? Esta es una pregunta más común de lo que parece y sinceramente duele. Duele porque parece que estamos haciendo todo lo posible, pero aún así sentimos como si algo nos alejara silenciosamente de su presencia. Hay días en que te levantas e intentas orar, pero sientes que solo repites palabras. Otras veces, incluso intentas mantener viva tu fe, pero es como si un desánimo se hubiera instalado en tu alma. Y por mucho que te esfuerces por reconstruirte espiritualmente, la llama que una vez te calentó por dentro parece apagarse poco a poco. Y esto es aún más confuso porque no hubo un pecado mayor ni una crisis visible. No ocurrió nada escandaloso, pero aún así sientes que has perdido algo. La oración ya no tiene el mismo sabor. El silencio de Dios parece más constante. Y en el fondo, llevas esa persistente sensación de que tu fe se desvanece sin explicación. Santa Teresa llamó a esto una noche oscura, pero también advirtió que a menudo no es Dios quien se retira. Es nuestra alma la que se deja absorber por pequeñas distracciones, apegos emocionales e inquietudes internas que nos roban la sensibilidad espiritual. Y lo más peligroso es que esto no sucede de golpe. Es como una erosión lenta que erosiona la estructura del alma. Si alguna vez te has sentido así, debes saber que no estás solo. Muchos cristianos fieles viven esta lucha silenciosa, avergonzados de admitir que, incluso al orar, están espiritualmente cansados. Pero hay una razón más profunda detrás de este dolor invisible, y antes de poder combatirlo, necesitamos entender de dónde viene realmente, porque no aparece de la nada, tiene una raíz. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Pero primero, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has pasado por esa etapa en la que, incluso orando y haciendo todo bien, sentiste que tu fe se desvanecía?
compártelo en los comentarios, porque tu experiencia puede fortalecer a otros que también están pasando por esta misma lucha silenciosa. Ahora que entiendes que este dolor espiritual no es una exageración, ni imaginación, ni mucho menos debilidad de tu parte, quiero decirte algo que quizás nadie te haya dicho con claridad. Hay una salida. Sí, hay una manera de romper este silencio, de restaurar esta fe que hoy parece marchitarse y de arrancar esta semilla que el enemigo plantó en tu corazón sin que te dieras cuenta. Y no soy yo quien lo dice. Quien te mostrará este camino hoy es alguien que ha comprendido profundamente las luchas del alma. Alguien que ha pasado por períodos de aridez espiritual tan profunda que una vez dijo que sentía como si estuviera rezándole a una pared. Santa Teresa de Ávila pasó por exactamente lo que quizás estés enfrentando ahora. Y por esa misma razón, lo que descubrió tiene el poder de guiarte en este viaje. En este video descubrirás lo que Santa Teresa reveló sobre este proceso invisible que debilita la fe casi imperceptiblemente. Identificó las puertas que usa el enemigo, las escapatorias que busca, y más aún, nos dejó un método espiritual práctico para cerrar estas puertas y proteger el alma. Y miren, lo que van a escuchar hoy no es lo que solemos oír en homilías o catecismos. Es una enseñanza profunda, proveniente de una experiencia mística real, que toca directamente la raíz de la batalla espiritual que tantos viven en silencio. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta podría ser justo la respuesta que has estado buscando durante tanto tiempo, incluso sin saber dónde buscar. Y ahora, para entender qué hay detrás de todo esto, necesitamos retroceder en el tiempo y adentrarnos en las visiones místicas de Santa Teresa. Y dime una cosa con sinceridad. ¿Crees que ya has identificado las trampas que usa el enemigo para intentar debilitar tu fe? ¿O sientes que aún no has comprendido el origen de este ataque silencioso? Responde en los comentarios, porque tu reflexión puede iluminar y despertar a muchos hermanos y hermanas que están pasando por la misma lucha sin comprender la causa. Para comprender verdaderamente lo que sucede en tu alma, necesitamos examinar con atención los escritos y las visiones espirituales de Santa Teresa de Ávila. Y mira, lo que compartió no es solo sabiduría teórica, sino experiencia real, vivida por alguien que enfrentó ataques internos que pocos tienen el valor de reconocer. Santa Teresa hablaba del alma como si fuera un castillo. Sí, un castillo. Y dentro de este castillo hay muchas moradas, muchas cámaras espirituales por las que pasa el alma a medida que se acerca a Dios. La primera morada es el comienzo del viaje, esa fase en la que la persona se abre a la fe. Pero a lo largo del camino, el enemigo intenta impedir este progreso. No invade el castillo de golpe. No derriba los muros a la fuerza. Lo que hace es mucho más sutil. Planta una semilla en el jardín, se infiltra, y antes de que la persona se dé cuenta, ya está dentro. Dijo que las distracciones espirituales, los pensamientos impuros, el orgullo disfrazado de virtud, todas estas son formas en que el enemigo actúa silenciosamente, y cuando el alma no está atenta, se acostumbra a estas presencias. Empieza a normalizar lo que antes la molestaba, y poco a poco pierde su sensibilidad a la fe. Santa Teresa afirmaba que el mayor peligro para un cristiano no es caer, sino seguir caminando pensando que todo está bien, cuando en realidad el alma ya está rodeada de cizaña que va sofocando la presencia de Dios. Por lo tanto, lo que ella revela no solo es hermoso de escuchar, es un llamado de atención espiritual que nos invita a mirar hacia nuestro interior, a reevaluar nuestros hábitos y sobre todo a identificar cuáles de estas semillas ya están creciendo en nuestro corazón sin que nos demos cuenta. Y ahora que ya sabes cómo trabaja el enemigo, es hora de mirar más de cerca hacia tu interior e identificar exactamente dónde comenzó a brotar esta semilla en tu vida. ¿Has notado cómo todo comienza discretamente, casi imperceptiblemente? Y lo más aterrador es que esta semilla del mal
No necesita ser un gran pecado para arraigarse en tu corazón. Puede entrar simplemente cuando empiezas a rezar por obligación en lugar de por amor, o cuando vas a misa, pero pasas todo el tiempo distraído, con la mente divagando. ¿Conoces ese momento en el que te sientes cansado, sin energía, y aún así te dices que es solo una etapa? Ahí es precisamente cuando el enemigo empieza a obrar. Se aprovecha de la rutina. No quiere que abandones tu fe por completo. Quiere que vivas una fe superficial. Y es en esta superficialidad donde crece el mal. No necesita convencerte de negar a Dios. Simplemente te hace vivir en piloto automático. Ora sin presencia. Confiesa sin arrepentimiento. Participa en la comunión sin una verdadera entrega. Cuando el alma entra en este estado, se expone, se debilita, e incluso sin darse cuenta, se vuelve vulnerable. Santa Teresa decía que un alma que pierde el sentido de vigilancia entra en una especie de letargo espiritual. Es como si el espíritu se durmiera, como si la luz interior se apagara lentamente, y al despertar, ya estás distante, ya tienes frío, ya no sientes esa presencia de Dios que antes era tan clara. Este es el dolor invisible, el que nadie ve desde afuera, porque por fuera todo parece normal, pero por dentro sientes que te alejas de algo sagrado. Y lo más angustiante es no saber qué hacer con él. Quizás te encuentres justo en ese punto ahora mismo, intentando comprender por qué, incluso mientras buscas a Dios, sientes que algo no anda bien, como si tu alma estuviera estancada, pesada, como si algo se hubiera perdido en el camino. Pero presta atención a esto. Este sentimiento no es casualidad. Es una señal, una advertencia, un clamor interior que pide ser escuchado. Y si has llegado hasta aquí, es porque Dios te da la oportunidad de ver lo que muchos ignoran. Y ahora que hemos comenzado a identificar este dolor silencioso, es hora de profundizar y entender quién está detrás de esta estrategia y cómo ha estado actuando en tu vida sin que siquiera te des cuenta. Ahora que entiendes dónde empieza a formarse este dolor silencioso en el alma, es hora de abrir los ojos a una verdad que muchos prefieren ignorar. El enemigo no trabaja con prisa, trabaja con paciencia. No llama a la puerta ni se presenta con gritos ni escándalos. Se infiltra. Estudia tus hábitos, tus debilidades, tus vacíos emocionales. Y cuando encuentra el momento oportuno, empieza a sembrar pensamientos que parecen tuyos, pero no lo son. ¿Has notado cómo a veces surgen ideas que intentan convencerte de que no eres digno de Dios? ¿De que tus oraciones no valen nada? ¿De que estás perdiendo el tiempo intentando ser mejor persona? Pues sí. Empieza así. Primero genera dudas, luego alimenta la culpa y finalmente crea tal sensación de distancia que empiezas a creer que Dios se ha alejado, cuando, en realidad, fue el enemigo quien construyó un muro entre ustedes. Santa Teresa decía que el diablo es un maestro del disfraz. Puede presentarse como una luz falsa, como una idea aparentemente racional, como una distracción aparentemente inocente, pero lo que realmente quiere es desviarte de tu eje espiritual, desconectarte de tus raíces y hacerte dar vueltas sin darte cuenta. ¿Y sabes qué es aún más cruel? Él no te arranca de tu fe violentamente. Te hace desviarte un poco más cada día. Primero, reduces tu tiempo de oración. Luego, empiezas a faltar a misa de vez en cuando. Y antes de que te des cuenta, intentas sobrevivir espiritualmente, pero sin fuerzas para volver. Esta es su estrategia: infiltrarse en tus rutinas, tus excusas, tu frialdad que crece sin previo aviso. No quiere verte negando a Dios. Quiere verte tibio, cansado, confundido. Pero ahora que has comprendido cómo funciona, es hora de cambiar el rumbo de tu camino. Y la buena noticia es que los santos no solo pasaron por esto, sino que también nos dejaron los pasos exactos que siguieron para superarlo. Y lo que hizo Santa Teresa al darse cuenta de que su alma estaba siendo atacada podría ser justo lo que necesitas aprender ahora. Porque existe una práctica espiritual que rompe este ciclo de oscuridad.
Y eso es lo que descubrirás a continuación. Cuando Santa Teresa se dio cuenta de que estas semillas espirituales intentaban invadir su alma, no se desesperó ni se dejó paralizar por el miedo. Al contrario, hizo lo que todos necesitamos aprender. Se detuvo, observó profundamente lo que sucedía en su interior y buscó discernimiento para comprender qué era la voz de Dios y qué era el engaño del enemigo. Y lo que ella descubrió puede transformar por completo tu vida espiritual si estás dispuesto a aplicarlo. Santa Teresa aprendió que hay 3 pilares sencillos pero profundos que ayudan al alma a cerrar las puertas al mal y a mantener el corazón en constante vigilancia espiritual. El primer pilar es el silencio interior, y no me refiero solo al silencio exterior. Hablo de ese silencio profundo, en lo más profundo del alma, que acalla las voces acusadoras, la agitación mental, el ruido de las preocupaciones y te permite escuchar verdaderamente a Dios. Este silencio es un escudo contra el enemigo, porque el mal no puede resistirse a un alma que reposa en la presencia divina. El segundo pilar es la atención plena. Santa Teresa decía que muchos ataques espirituales comienzan con una pequeña idea que dejamos persistir. Un pensamiento orgulloso, un recuerdo que nos mancha, una comparación, una crítica. Si no lo vigilas, crece. Por eso, recomendaba que las personas examinaran honestamente lo que albergan en su interior. Y el tercer pilar es la oración con verdadera humildad. No la oración que se ofrece por obligación o costumbre, sino la que nace de un corazón quebrantado, reconociendo su pequeñez ante Dios, pero confiando en su amor. Porque cuando el alma se humilla de verdad, el enemigo no encuentra espacio para actuar. Estos 3 pilares se convirtieron en el escudo espiritual de Santa Teresa y funcionaron, porque no solo resistió los ataques, sino que alcanzó una profunda unión con Dios, incluso frente a la tribulación. Si aplicas esto sinceramente, aunque empieces lentamente, notarás un cambio real en tu vida interior. Y es a partir de esta práctica que algo comienza a transformarse, porque cuando el alma se reorganiza en su interior, la presencia de Dios también comienza a manifestarse con mayor claridad. Y eso es lo que sentirás cuando descubras lo que sucede en el interior de alguien que decide experimentar este cambio. Hablemos de eso ahora. Cuando empiezas a aplicar lo que vivió Santa Teresa, aunque sea de forma sencilla, aunque sea gradualmente, tu alma vuelve a respirar. Y lo digo con el corazón, porque quizás estés ahí intentando comprender por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, aún no has sentido un cambio real en tu interior. Pero resulta que la fe, vivida profundamente, transforma toda la estructura del alma. Comenzarás a notar que las oraciones dejan de ser repeticiones y se convierten en encuentros. El silencio que antes era incómodo, ahora se convierte en un refugio. Esos pensamientos que te atormentaban pierden gradualmente su poder porque ya no los alimentas como antes. La presencia de Dios, que parecía distante, comienza a sentirse con mayor claridad. Y no porque algo haya cambiado fuera de ti, sino porque algo se ha reorganizado en tu interior. Santa Teresa decía que cuando el alma se vuelve hacia su interior con verdad, humildad y vigilancia, Dios responde con prontitud. Él nunca está lejos, pero el alma suele ser la que tiene las puertas cerradas sin darse cuenta. Y al aplicar estos pilares, silencio interior, vigilancia de pensamientos y oración humilde, su corazón volverá a ser tierra fértil. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Esta transformación no viene con ruido ni espectáculo. Viene con paz, viene con ligereza, viene con esa sensación de que el alma se limpia desde dentro, como si algo se estuviera quitando, como si el peso invisible comenzara a desaparecer. Empiezas a orar con más intensidad. Empiezas a sentir que, incluso en medio de las dificultades, hay una fuerza que te sostiene. Y lo que antes era oscuridad, ahora se convierte en claridad. Lo que antes era culpa se convierte en esperanza. Lo que antes era miedo,
Ahora es confianza, y es precisamente en este punto donde empieza a ganarse la verdadera batalla espiritual. Porque cuando el alma está en orden, el enemigo ya no encuentra asidero. Pero para mantener esta luz encendida, es necesario actuar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, juntos. Porque ha llegado el momento de poner todo esto en práctica. Vamos. Ahora que comprendes lo que sucede en tu alma y has descubierto lo que hicieron los santos para protegerse, ha llegado el momento más importante de este viaje: actuar. Porque la fe no es solo comprensión, es respuesta. Y si Dios te ha permitido escuchar todo esto hasta este punto, es porque quiere generar en ti una decisión concreta, no solo una reflexión fugaz que se desvanecerá con el tiempo. Santa Teresa nunca se limitó a la teoría. Sabía que el conocimiento sin práctica no es más que una ilusión. Cuando se dio cuenta de que su espiritualidad la afectaba, no pospuso ni racionalizó ni buscó excusas. Cayó de rodillas de inmediato. Y no fue una oración cualquiera, ofrecida a toda prisa, con frases repetidas sin alma, como si cumpliera con un deber. Fue una entrega total, una súplica sincera, a veces dolorosa, porque el alma herida lucha por abrirse, pero siempre verdadera, porque comprendió que, en tiempos de lucha, el alma debe de tenerlo todo, retirarse y clamar con intensidad, como si supiera que la única salida está en Dios. Y eso es exactamente lo que quiero invitarte a hacer ahora. Pero antes de comenzar esta oración juntos, quiero que hagas una pausa. Donde quiera que estés, permítete unos segundos de reflexión. Silencia el ruido externo. Desconéctate de las distracciones. Cierra los ojos. Respira lentamente. Inhala la paz de Dios y exhala toda ansiedad. Vacía tu mente de preocupaciones y haz espacio dentro de ti. Porque es en este momento de entrega, cuando el ruido del mundo finalmente cesa y el alma se abre, que el Espíritu Santo comienza a obrar silenciosa pero poderosamente. Ahora, con el corazón entregado, repite conmigo, en voz alta, si es posible, porque declarar es fortalecer. Estas palabras, inspiradas en las oraciones que Santa Teresa pronunció en los momentos más oscuros de su camino espiritual. Y aunque no sientas nada ahora, no importa. Dios no actúa por emociones, actúa por fe. Responde a la entrega, a la confianza, a la decisión de permanecer. Señor, si hay alguna raíz que el enemigo ha plantado en mi corazón, sácala ahora. Si hay alguna brecha que he dejado, consciente o inconscientemente, ciérrala con tu sangre. Si hay frialdad, distracción o desánimo, reconforta mi alma. Dame la gracia de velar, de resistir, de permanecer firme hasta el final. Que ninguna semilla extraña crezca en mí. Solo tu palabra, solo tu voluntad, solo tu presencia. Amén. Ahora que has orado, respira hondo otra vez. Siente cómo esa paz sutil comienza a extenderse en tu interior, aunque no esté acompañada de una emoción intensa. La respuesta ya ha comenzado. Puede que aún no sea visible, pero la semilla ha sido plantada en la tierra fértil de la fe y dará fruto a su debido tiempo. Y recuerda, la oración no son solo palabras dirigidas a Dios, sino un acto de confianza que reconfigura el alma. Si hoy oraste con sinceridad, algo ya se ha movido en el mundo espiritual. El enemigo pierde terreno cuando el alma decide rendirse, porque la luz de Cristo no deja resquicios. En el siguiente paso, te mostraré algo que podría explicar por qué, incluso con la oración, muchos cristianos aún no logran superar ciertos bloqueos espirituales. Hay barreras invisibles, raíces ocultas que persisten porque no se han reconocido. Pero una vez que las identifiques, descubrirás que no es el silencio de Dios lo que te detiene, sino puertas que necesitas cerrar dentro de ti. Y eso es exactamente lo que aprenderás a discernir a continuación. Ahora que has orado conmigo, comprendido lo que ocurre tras esta infiltración silenciosa,
y descubierto el secreto que los santos usaban para mantenerse firmes, incluso en las noches más oscuras del alma. Necesito prepararte para algo aún más profundo, porque la vida espiritual no es una línea recta, ni mucho menos un camino de consuelo continuo. Está hecha de altibajos, de luces y sombras, de momentos de gran fervor y fases en las que parece que el alma camina sola. Muchas personas, incluso después de comprender estas enseñanzas y acercarse sinceramente a Dios, aún sienten que sus oraciones son ineficaces. Sienten como si algo les impidiera alcanzar el cielo, como si sus palabras chocaran con una barrera invisible y volvieran pesadas a sus corazones. Quizás hayas experimentado precisamente esto, ese momento en el que te arrodillas, hablas con total sinceridad, pero al terminar, la sensación que te queda es de vacío, como si nadie hubiera respondido, como si Dios hubiera decidido guardar silencio. Este es uno de los mayores tormentos del alma, creer que Dios mismo ha guardado silencio. Es en este punto que muchos se desaniman, creyendo que oran en vano. Y el enemigo, que conoce bien las fragilidades del corazón humano, aprovecha este aparente silencio para lanzar sus flechas de duda. ¿De verdad te escucha Dios? ¿Le importa? ¿No estás perdiendo el tiempo? ¿Cuántas veces han resonado estas preguntas en tu interior? Pero la verdad, y esto es lo que pocos entienden, es que este silencio también es un misterio con un propósito. Y es sobre este misterio que los santos escribieron con tanta profundidad. Vivieron exactamente así, largos periodos de oración, sin recibir respuesta, años enteros buscando consuelo sin encontrarlo. Y sin embargo permanecieron. Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita, San Antonio del Desierto, el Padre Pío. Todos se enfrentaron a la realidad de oraciones que parecían no llevar a ninguna parte. ¿Y saben qué tenían en común? No se rindieron. Comprendieron que, tras ese silencio, se estaba llevando a cabo una obra mayor, una purificación invisible, una maduración de la fe, una oportunidad de entregarle a Dios no solo palabras, sino confianza absoluta, incluso cuando nada parecía tener sentido. Es como si Dios, en ciertos momentos, nos quitara los apoyos visibles para enseñarnos a caminar solo por fe, sin muletas, sin garantías humanas, sostenidos solo por la certeza de su fidelidad. Y de eso es precisamente de lo que hablaremos en el próximo video. Les revelaré algo que muy pocos cristianos han comprendido con claridad. ¿Por qué tantas oraciones sinceras parecen no recibir respuesta? ¿Y qué hicieron los santos cuando sus oraciones parecían no tener éxito? La respuesta los sorprenderá, porque puede ser diferente a todo lo que hayan escuchado en sermones o leído en libros devocionales. No es una técnica mágica, sino una actitud interior que puede transformar por completo su forma de orar. Esta es la clase de enseñanza que cambia no solo tu rutina de oración, sino toda tu perspectiva espiritual. Porque cuando comprendes por qué Dios parece estar en silencio, dejas de desesperar en el silencio. Aprendes a permanecer. Y permanecer, incluso cuando duele, es el secreto de los santos. Es lo que los llevó a alturas espirituales que a menudo aún no nos atrevemos a buscar. Y por eso quiero que me acompañes en el próximo episodio. Porque la respuesta que has estado esperando de Dios puede que no llegue como imaginabas. Quizás ya esté llegando, pero de una forma que aún no has aprendido a reconocer. Y eso es precisamente lo que descubriremos juntos. Si este video te conmovió, si en algún momento del mensaje sentiste algo profundo en tu corazón, no lo dejes pasar. No es solo un sentimiento. Podría ser Dios mismo llamándote a continuar este camino. Por eso, te invito a suscribirte al canal ahora. No es solo un gesto de apoyo humano, sino una decisión espiritual. Es un paso de fe. Es decir, Señor, no me rendiré. Seguiré aprendiendo, seguiré luchando, perseveraré. Pulsa la campana para no perderte el próximo episodio, porque esta revelación podría ser justo la clave que te falta para ganar esta guerra invisible de una vez por todas. La clave que te mostrará cómo transformar la oración en un diálogo vivo
incluso cuando parezca que solo existe el silencio. Y quiero pedirte una cosa más. Comparte este video con alguien a quien ames. Quizás conozcas a alguien que lleva meses, incluso años, orando y siente que nada sucede. Alguien que ya está al límite, a punto de renunciar a su fe. Este video podría ser la respuesta que ha estado esperando. Podría ser una señal de que Dios sigue en control, incluso cuando todo parece estar en silencio. Y por último, cuéntenme en los comentarios, ¿qué parte de este video les impactó más hoy? ¿Qué frase, reflexión o advertencia les hizo reflexionar sobre su vida de oración? Hablemos, caminemos juntos, porque aquí no están solos. Cada comentario suyo puede ser el consuelo que otro hermano en la fe necesita para no rendirse. Así que no lo olvides, Dios puede estar en silencio, pero nunca está ausente. El silencio no es prueba de abandono, sino señal de que algo más grande se está construyendo en ti. Y en el próximo video, profundizaremos en este misterio con claridad y profundidad, con el testimonio de los santos. Y te garantizo que, cuando entiendas qué hay detrás de este silencio, tu forma de orar nunca volverá a ser la misma. Hasta entonces, manténganse fuertes. Suscríbete, activa la campanita, comparte, comenta. Porque este viaje es para almas que no quieren vivir en la superficie, sino que desean sumergirse en el corazón de Dios. Nos vemos en el próximo episodio.